Bueno, el día de hoy nos ocupa el tema de ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. Eh, para obtener la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen y de un radio conocido, usamos la fórmula x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada, donde h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia. A diferencia de los demás puntos y todo lo que hemos trabajado hasta ahorita en geometría analítica, los puntos siempre los nombramos con la letra X y Y, pero en este caso, como es el centro de la circunferencia, para diferenciarlo un poco de cualquier punto, sus coordenadas van a ser H, K, donde H y K son las coordenadas del centro de la circunferencia. Vamos a hacer un ejercicio y en la gráfica les voy a explicar cómo se grafica y cómo se presentan ese tipo de ejercicios. Dice, encontrar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto menos 3,2 y el radio R es igual a 5. Entonces vamos a colocar acá los datos. Tenemos los datos, el centro de la circunferencia que es menos 3,2. Tenemos el radio, acá debe ser con minúscula, por error, la computadora lo convirtió en mayúscula, pero bueno, R es igual a 5. ¿Sí? En la gráfica, nosotros trazamos nuestro plano cartesiano, nos ubicamos en el punto menos 3,2, que es este punto que tenemos acá, y va a ser el centro de la circunferencia. Con el compás, abrimos el compás 5 unidades, porque el radio dice que vale 5, lo podemos hacer hacia cualquiera de los lados, ya sea horizontal o verticalmente, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5 cuadritos de los que vienen aquí, en el caso de ustedes 5 cuadros de su cuaderno, si son de 7 milímetros, los más grandes, pues con eso, si están trabajando con un cuaderno de 5 milímetros, no hay ningún problema, la circunferencia les va a salir un poquito más pequeña, pero es exactamente lo mismo. Entonces medimos 5 centímetros, giramos el compás y ahí queda trazada nuestra circunferencia. Si se dan cuenta, a diferencia del tema anterior, que era centro en el origen, el centro coincidía con el cruce de los ejes cartesianos, ¿sí? Del eje X y del eje Y. Ahora no coincide, ¿sí? Y por lo tanto nuestra fórmula es diferente, aquí la tenemos, ¿sí? Y el centro ya va a tener coordenadas diferentes. Antes el centro era 0,0, ahora no, ahora va a tener valores, en este caso es menos 3,2. Lo tenemos gráficamente acá y lo tenemos a manera de coordenadas en este lado de nuestro pizarrón. Entonces, con esto es con lo que vamos a trabajar. Voy a amontonar un poquito para explicarles bien detallado el procedimiento. Ustedes a veces ven en el internet algunos videos, pero nada más se van salteando algunos pasos. Algunos vienen muy bien explicaditos. ¿Sí? Voy a tratar de explicárselo lo mejor que se pueda para que ustedes le entiendan. Entonces ya identificamos los datos que vienen en el problema, ¿sí? Ya hicimos nuestra gráfica, esto lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Y posteriormente lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula, aquí volví a escribir la fórmula, sustituir aquí en la fórmula los valores de h, que sería menos 3, y de k, que es 2. Entonces identificamos acá h y k, aquí los tenemos, ¿sí? Y los sustituimos en nuestra fórmula. Entonces nos quedaría de esta forma: x menos h, que vale menos 3, entonces menos
por menos nos da más 3. ¿Sí? Elevado todo al cuadrado. Más y menos k, pero k vale 2. Entonces va a ser y menos 2 elevado al cuadrado. Igual a r elevado al cuadrado. Pero r vale 5, sería 5 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la primera parte, ya sustituimos nada más los valores. Vamos a desarrollar este 5 y lo vamos a elevar al cuadrado. 5 al cuadrado nos da 25. Y aquí tenemos la primera forma de la ecuación de la circunferencia. Voy a escribir acá el nombre, aunque quede encima del plano cartesiano. El plano ya nos sirvió, ya identificamos la circunferencia, entonces no hay ningún problema que le escribamos acá arriba. Esta es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Si se dan cuenta, está sumamente sencilla la forma ordinaria, pero en la mayoría de los libros o de los ejercicios nos pide la forma general de la ecuación de la circunferencia. Entonces, para encontrar la forma general, debo elevar este binomio que tengo acá elevado al cuadrado. Debo elevar el binomio al cuadrado. Igual este binomio que tenemos acá lo debemos elevar al cuadrado. ¿Sí? Y el 25 que tenemos en el lado derecho lo debemos pasar al lado izquierdo del signo igual para que de este lado nos quede 0. Entonces, vamos a elevar al cuadrado el binomio, vamos a copiar por acá. El primer binomio, que es el de x más 3, ya lo copiamos acá y lo vamos a elevar siguiendo la reglita. Si ustedes no se saben la regla, yo la voy a ir diciendo y allá en su casa la pueden ir copiando en su cuaderno para que la tengan. Dice la reglita que cuando tenemos un binomio que está elevado al cuadrado, a esto le vamos a llamar primer término y al otro le vamos a llamar segundo término. Entonces está el primero y el segundo término del binomio. Dice la reglita que elevamos al cuadrado el primer término. El primer término es x y lo elevamos al cuadrado. Más, dice la reglita, el doble producto, el doble es un 2, siempre va a ir el 2 acá, del primer término por el segundo término, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 3, entonces va al cuadrado. Va de nuevo la reglita. El cuadrado del primer término. El primer término es x, lo elevamos al cuadrado. Más o menos, ¿sí? Si aquí fuera menos, acá sería menos. Si aquí fuera más, como en este caso, aquí es más, ¿sí? Más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 3. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término dijimos que era 3 y lo elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado. Ahora lo desarrollamos, eliminamos los paréntesis acá y desarrollamos este 3 que está elevado al cuadrado. La x cuadrada la bajamos igual, 2 por x nos da 2x, por 3 nos da 6x. Más 3 elevado al cuadrado nos da 9. Y este es el binomio elevado al cuadrado. Desarrollar un binomio elevado al cuadrado que nos da un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Esto se llama binomio al cuadrado y esto que tenemos acá se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Lo vieron ustedes en Mate 1. Espero que se acuerden. Si no se acordaban, pues aquí ya tienen una refrescadita de esos conocimientos. Pero para aquel que se le dificulta hacerlo de esta forma, hay gente que se le dificulta, bueno, elevar al cuadrado una cantidad no es más que multiplicar 2 veces la misma cantidad. Hagan de cuenta, cuando ustedes elevan 4 al cuadrado, ustedes dicen 4 al cuadrado es 16. Lo que están haciendo es multiplicar 4 por 4. Ahora vamos a elevar al cuadrado este binomio, x más 3. Elevarlo al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. X más 3 por x más 3. ¿Sí? Y procedemos. X por x nos va a dar x cuadrada. Y x por 3 nos va a dar 3x. Entonces nos va a quedar. Aquí tenemos
x por x, x cuadrada, más por más nos da más, x por 3 nos da 3x. Ahora tomamos al 3 como referencia y lo multiplicamos por los otros dos valores. Entonces 3 por x nos da 3x, lo vamos a colocar acá con su término semejante, y más por más nos da más, 3 por 3, 9, y nos quedaría de esta forma, ¿sí? 3 por x nos da 3x, 3 por 3 nos da 9. Sumamos esto como la multiplicación que ustedes siempre han hecho, x cuadrada más, esto lo bajamos, 3x más 3x nos da 6x. Y al final más 9. Entonces nos va a dar x cuadrada más 6x más 9. Igual que como lo tenemos acá. Son dos procedimientos diferentes para que ustedes traten de utilizar el que más, al que más le entiendan, ¿sí? Porque a veces se nos dificulta uno, bueno, lo hacemos por otro. O para comprobar si está bien, lo hacemos por el otro, comprobamos y ya. Entonces, esto fue nada más elevar x más 3 al cuadrado, que es esta partecita. Entonces lo vamos a escribir acá. X más 3 elevado al cuadrado nos dio x cuadrada más 6x más 9. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con y menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Escribimos acá, y menos 2 elevado al cuadrado. Lo voy a hacer de las dos formas. ¿Sí? Ustedes, por favor, cuando estén haciendo sus procedimientos, si van a hacer una forma y ya la dominan, hagan nada más esa. ¿Sí? No hagan las dos formas. Incluso si la dominan también, ya no es necesario que la hagan por aparte. ¿Sí? Ahorita les voy a decir cómo. Entonces, vamos por pasos. Elevamos al cuadrado el binomio que tenemos acá. ¿Sí? Y menos 2. Dice que debe ser el cuadrado del primer término. Ahora el primer término es y el segundo término es 2. Entonces el cuadrado del primer término sería y elevado al cuadrado. Menos, porque acá es menos, ¿sí? El doble producto, el doble dijimos que es un 2. Este 2 siempre va a ir acá. Si se dan cuenta, lo tenemos acá y lo tenemos acá. El doble producto del primero por el segundo término. Entonces el primer término es y, acá lo tenemos, lo escribimos acá, por el segundo término que es 2. Y este siempre va a ser positivo, ¿sí? Porque es un número elevado al cuadrado, y acuérdense que todo número elevado al cuadrado es positivo, más el cuadrado del segundo término. Aquí tenemos 2 es el segundo término, pero siempre va a ser positivo. Aun cuando acá tiene negativo, menos 2 por menos 2 nos va a dar positivo. Por eso la reglita siempre dice que es más el cuadrado del segundo término. Si no, acá pondríamos más y entre paréntesis menos 2 elevado al cuadrado, pero es enredarlos un poquito más. Eliminando paréntesis, nos queda y menos 2 elevado al cuadrado es igual a y cuadrada. Menos por más nos da menos, por más nos da menos. 2 por y, 2y, por 2, 4y. Y 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 nos da 4. ¿Sí? Para comprobar, vamos a hacerlo por el otro método, multiplicando por sí mismo y menos 2. Le escribimos y menos 2 por y menos 2. ¿Sí? Trazamos la línea y ahora vamos a tomar como referencia la primera y. Y por y nos da y cuadrada. Más por menos nos da menos. Y por 2 nos da menos 2y. Entonces y por y cuadrada. Más por menos nos da menos. Y por 2 nos da 2y. Ahora hacemos lo mismo, pero tomando como referencia el menos 2. Y vamos a multiplicar por estos dos términos del binomio. Entonces lo escribimos aquí como las multiplicaciones que hacíamos en primer semestre. Entonces, menos por más nos va a dar menos. Discúlpenme, acá no lo puse, se me pasó, pero bueno, es un menos que debe llevar acá. 2 por y, 2y.
Menos por menos nos da más. 2 por 2, 4. ¿Sí? En el último sí lo debía haber colocado. ¿Sí? Acá corrijan ahí, si lo están copiando en su cuaderno, pónganle signo negativo acá. ¿Sale? Menos 2 nos da menos 4y más 4. Entonces bajamos a y cuadrada, sumamos estos dos términos semejantes, nos da menos 4y y más 4. Entonces ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto que resultó de multiplicar y menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Que es este trinomio cuadrado perfecto que tenemos acá. Y lo vamos a escribir acá, en su lugar. Más y cuadrada, porque acá es positivo, y acá tenemos un signo más también, ¿sí? Más y cuadrada menos, porque acuérdense que más por el menos de acá nos va a dar menos 4y más el 4 que tenemos acá. Todo esto que tenemos de aquí para acá es el segundo binomio elevado al cuadrado, o sea, el trinomio cuadrado perfecto que resultó de elevar al cuadrado y menos 2. Y el 25 que teníamos en el lado derecho del signo igual, lo pasamos al izquierdo con su signo contrario, ¿verdad? La transposición de términos, positivo, lo pasamos negativo y nos quedó de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a ordenar en forma descendente y en orden alfabético. Orden alfabético, primero va X, luego va Y. En forma descendente, primero va X al cuadrado, luego a la 1 y luego el independiente. De la misma forma, primero va Y cuadrada, luego va Y elevada a la 1 y al final el independiente. Entonces nos va a quedar de esta forma. X cuadrada más Y cuadrada, los dos términos que están elevados al cuadrado, que son estos, ¿sí? Más 6x, que es el que tenemos acá, lo bajamos, menos 4y, que es el que tenemos acá, ¿sí? Nada más los estamos ordenando, primero x, luego y. Y luego hacemos la suma de los términos independientes, o sea, los que no tienen variable. 9 más 4 nos da 13. 13 menos 25 nos da menos 12. Y esta es la ecuación de la circunferencia en su forma general. ¿Sí? Si se dan cuenta, no está difícil, lo único es que un poquito laborioso, pero una vez que dominen esto, ni siquiera lo van a tener que hacer de este lado, lo van a hacer directamente acá. Van a decir el cuadrado del primer término, x elevado al cuadrado, más el doble producto, el doble es un 2 del primero, 2 por x, 2x, por el segundo, 2x por 3 nos va a dar 6x, y colocamos el 6x, más el cuadrado del segundo término, 3 elevado al cuadrado nos da 9, y ya no es necesario hacerlo aparte. Yo lo tengo que hacer por si alguno no le entiende. Cuando estamos en el salón, alguien me dice es que yo no lo vi, es que yo no me acuerdo, es que ese día no llegué a clases. Ah, bueno, entonces se los escribo en el extremo del pizarrón para recordar un poquito lo que aprendieron en primer semestre, ¿sí? Pero como aquí no pueden ustedes preguntarme, pues yo sé más o menos cuáles son las dudas que tienen y por eso voy paso a paso. Bueno, este es un tipo de ejercicios. En su material impreso que tienen, viene otro ejercicio parecido a este, ¿sí? Encontrar la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto 2, menos 4 y que pasa por el punto 1,3. Entonces acá vamos a escribir los datos. Los datos son del centro de la circunferencia 2, menos 4. 2, menos 4. Y del centro y del punto por donde pasa la circunferencia, aquí sí le ponemos la letra A, no hay ningún problema. ¿Sí? Y tenemos sus coordenadas 1,3. Entonces acá colocamos 1,3. Pero para que yo pueda aplicar mi fórmula necesito el radio de la circunferencia. Por eso acá lo estoy poniendo como valor desconocido, ¿sí? No conocemos el radio.
Entonces, aquí colocamos parte de la circunferencia porque no me va a dar el espacio. Estoy dejando todo ya listo para ir escribiendo. ¿Sí? Acá, colocamos el centro de la circunferencia. No nos debemos de confundir porque si confundimos los puntos y yo trazo como centro la circunferencia me va a salir por acá y ya salió toda diferente. Entonces el centro es 2, menos 4. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y el punto por donde pasa la circunferencia es 1,3. 1,3. Ahí trazamos el punto. ¿Sí? Tenemos el centro y el punto A. Entonces, pero como necesitamos al radio para sustituirlo en nuestra fórmula, vamos a calcular la distancia que hay de este punto a este otro punto. Y eso sería el radio de la circunferencia. La distancia la calculamos con la fórmula que vimos en el primer bloque, en el segundo bloque, perdón, que era la fórmula de distancia. Distancia entre dos puntos, ¿sí? Con esta fórmula vamos a poder calcular la distancia que hay de este punto a este otro punto por donde pasa la circunferencia. Acuérdense que el radio es del centro hacia cualquier parte por donde pasa la circunferencia, pero no tenemos los valores exactos. Entonces, lo único exacto que tenemos es el punto por donde pasa acá, que es el punto A, 1,3. Aquí podríamos decir, bueno, pasa acá, pero no es un valor exacto. ¿Sí? Acá es un valor aproximado, no lo podemos ver. Entonces tiene que ser con el valor exacto que ya tenemos. Y calculando con la fórmula de distancia, aquí como todavía no lo estamos utilizando como centro de la circunferencia, sino como un punto más para calcular la distancia de este punto a otro, aquí sí sigue siendo x1, y1 y x2, y2, para sustituirlo en la fórmula. Entonces la distancia es igual a y2. Y2 vale 3 menos el valor de y1, pero y1 vale menos 4. Entonces menos de la fórmula por el menos del punto o de la coordenada en y, menos por menos nos da más y colocamos el 4. ¿Sí? Si ustedes prefieren hacerlo con el pasito de que le ponen un paréntesis y le ponen el signo menos, no hay ningún problema. ¿Sí? Nos quedaría menos acá y al hacer menos por menos nos va a dar más. ¿Sí? Pero aquí lo estamos haciendo ya un poquito más directo porque se supone que ya practicamos eso. Entonces nos queda de esta forma. Ahora seguimos. Todo esto dice la fórmula que va a ir elevado al cuadrado. Más, bajamos el signo más, abrimos paréntesis, aquí abrimos paréntesis y dice que es x2. X2 vale 1. Entonces colocamos el número 1. Menos x1, pero x1 vale 2. Entonces va a ser menos 2. Cerramos paréntesis, como dice la fórmula, y lo elevamos al cuadrado. Realizamos acá la suma. 3 más 4 nos da 7 y lo elevamos al cuadrado. Y acá, como es negativo, lo voy a dejar entre paréntesis. 1 menos 2 nos da menos 1. Lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Elevamos al cuadrado los valores. 7 al cuadrado nos da 49. Más lo bajamos. Y ojo aquí, por favor, muchachos. Aquí es donde muchas veces se me han equivocado. Menos 2 o menos 1 al cuadrado, menos 1. Y cambian el signo acá. O algunos primero cambian el signo y después lo elevan al cuadrado. ¿Sí? Eso no se puede hacer porque existe una jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones dice que primero van los números que están elevados a una potencia, a un exponente. Después van multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Entonces primero elevamos al cuadrado este número 1. Menos 1 al cuadrado. Ya sabemos que al elevarlo al cuadrado, menos por menos nos va a dar más. ¿Sí? Por eso ya al elevarlo al cuadrado queda como más 1, más por más nos da más. ¿Sí? Ojo con esto. Aquí es donde se me equivocaron en los ejercicios anteriores y me ponían menos acá. Nunca va a ser menos este signo. Siempre va a ser más porque este siempre se va a elevar al cuadrado
y aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Y si es positivo, al elevarlo al cuadrado sigue siendo positivo. Entonces, ojo con eso, por favor. Sumamos 49 más 1 nos da 50. Aquí lo quise poner con otro color. Entonces nos queda raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50 me parece que es 7.07. No vamos a extraerle la raíz porque no quiero perder decimales. Entonces lo dejo así. Ya tengo el valor del radio acá, que es raíz de 50. ¿Sí? Entonces, ya teniendo el valor del radio, ¿sí? Y teniendo el centro, lo podemos sustituir en nuestra fórmula que tenemos acá. Entonces, nuestra fórmula dice que es x menos h, h es la coordenada de la circunferencia, al cuadrado más y menos k, que es la otra coordenada, la segunda, en el eje de las ordenadas, elevado al cuadrado, igual a r elevado al cuadrado. Entonces sustituimos valores. H, aquí le vamos a poner, H vale 2, K vale menos 4, ¿sí? Y R, pues ya lo tenemos, que es raíz de 50. Van a ver por qué no le quité la raíz, ¿sí? No le quise extraer raíz y poner el 7.07. Ahorita van a ver el por qué. Entonces acá sustituimos los valores y nos va a quedar x menos h, pero h vale 2, x menos 2, ¿sí? Elevado al cuadrado, más, bajamos ese signo más, y menos k, pero ahora k vale menos 4. Entonces colocamos, bueno, el menos de acá, menos por menos nos da más y va a ser más 4 elevado al cuadrado igual a raíz de 50 elevado al cuadrado. Como tenemos raíz de 50, que es el radio que encontramos, y elevado al cuadrado, acuérdense que son operaciones contrarias y se eliminan la raíz con el cuadrado, se eliminan y entonces nos va a quedar de esta forma. X menos 2 al cuadrado más y más 4 elevado al cuadrado es igual a 50. Si yo hubiera sacado la raíz acá de 7.07 y elevo 7.07 al cuadrado, me hubiera dado 49.9. Estamos perdiendo un decimal. En cambio acá, como sabemos que lo vamos a elevar al cuadrado, no le extraemos raíz y obtenemos un número entero. ¿Sí? Esta es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Ya obtuvimos su ecuación ordinaria. Vamos a hacer la ecuación general. Entonces, de la misma forma que en el anterior, pero ahora ya no voy a hacer paso a paso. ¿Sí? Ya en el anterior ejercicio hice todos los pasos. Aquí se los voy a ir platicando nada más. ¿Sí? Elevamos al cuadrado este binomio. Dice que debe ser el cuadrado del primer término. El primer término es x, al cuadrado sería x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo. Perdón, sería menos porque acá es menos. Menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por x, 2x. Por 2, 4x. Es este 4 que tenemos acá. Más, ¿sí? Colocamos acá el más, el cuadrado del segundo término. 2 elevado al cuadrado nos da 4. ¿Sí? Aquí ya tenemos elevado al cuadrado ese binomio. Acá hacemos lo mismo. Y es el primer término y 4 es el segundo término. En medio tenemos un signo positivo y todo este binomio está elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado. El cuadrado del primer término. El primer término vale y al cuadrado, sería y cuadrada. Aquí es más, entonces acá va a ser más el doble producto del primero por el segundo. 2 por y nos da 2y. Por 4 nos va a dar 8y. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 4. Al cuadrado nos da 16. ¿Sí? Y el 50 que tenía en el lado derecho como positivo lo paso al izquierdo como negativo. Y me queda de esta forma.
¿sí? Menos 50 igual a 0. Voy a ordenar en forma descendente y en orden, en orden descendente y de manera alfabética. Entonces, primero va x cuadrada, luego va y cuadrada, luego va menos 4x, luego más 8y. Si se dan cuenta, no lo estoy cambiando de lado, todo sigue quedando en el lado izquierdo. Por eso no le estoy cambiando los signos. Este sigue siendo negativo, este sigue siendo positivo. Y en el término independiente los voy a sumar. 4 más 16 nos da 20. 20 menos 50 nos da menos 30. ¿Sí? Y esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Aquí no me dio el espacio para completar la circunferencia. A ustedes sí les va a salir. Y si pueden, vayan copiando en su cuaderno los ejercicios que les voy diciendo, que les voy presentando acá, para que tengan los apuntes y cuando lo necesiten. Me imagino que al término de este semestre voy a eliminar la plataforma con las materias cuando ya regresemos al salón y ya no van a poder acceder a los videos. Entonces, pues vayan copiando los ejercicios en su cuaderno. Entonces, jóvenes, esto es lo que ustedes van a resolver en el libro. Espero que estén bien y que se sigan cuidando.